El ciclo celular se divide en interfase y fase M. Dentro de la interfase encontramos la fase G1, la fase S y la fase G2. En la interfase, el ADN se replica, por lo que cada cromosoma se compone de dos cromátidas hermanas. Además, se duplica el centrosoma o centríolo, el cual intervendrá en la mitosis o meiosis. La fase M representa el momento donde se produce la división celular. Esta fase se subdivide en dos etapas. La primera es la cariocinesis, que es la división del núcleo, que puede ser por mitosis o meiosis. La segunda etapa es la citocinesis, que es posterior a la cariocinesis y es en ese momento en el que se divide el citoplasma. Además, se distribuyen los componentes celulares. Dentro de la cariocinesis, nosotros nos enfocaremos en la meiosis, que es un proceso por el cual se producen células haploides a partir de una célula madre que es diploide. A su vez, la meiosis tiene dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, las cuales serán explicadas mediante un stop motion. Profase 1. La membrana nuclear comienza a disolverse y los centrosomas se irán a los extremos de la célula. Los cromosomas se compactan, se emparejan con sus homólogos y se sobreponen. Se produce la recombinación cromosómica, donde las cromátidas se rompen e intercambian secciones entre sí. Metafase 1. La membrana del núcleo desaparece. El huso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula, placa metafásica. Cada cromosoma se une a los microtúbulos de uno de los polos del huso, y los dos homólogos de un par se unen a los microtúbulos de polos opuestos. Cuando los pares homólogos se alinean en la placa metafásica, la orientación de cada par es al azar. En la anafase 1, los cromosomas homólogos son separados totalmente al azar y se mueven a los extremos de la célula por acción de los microtúbulos. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a desenrollarse. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar. Como resultado, se obtienen dos células hijas haploides. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe. Los centrosomas se separan, el huso se forma entre ellos y los microtúbulos del mismo comienzan a capturar los cromosomas. Por su parte, en la metafase 2, los cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial de la metafase, parecido como sucede en la mitosis. Las cromátidas hermanas se separan y convierten en dos cromosomas hijos, quienes se alejan y dirigen hacia polos opuestos de la célula. La citocinesis divide los juegos de cromosomas y origina 4 células haploides denominadas gametos. Se forman membranas alrededor de sus núcleos, donde los cromosomas se descondensan y pasan a su estado de cromatina.